Entonces, eh, solamente como para intentar beneficiarlo a ustedes, quiero más o menos indicarles qué tipo de integraciones deben recordar y deben estudiar. Entonces, ¿qué tipo de integrales tenemos que repasar? Bueno, las fundamentales, que son las integraciones directas, y dentro de la integración directa está las típicas, las clásicas, la polinómica, esa es como la más común, la trigonométrica y un largo etcétera. También está por ahí la integración logarítmica y otras integraciones que en el fondo vienen de una tabla que ustedes pueden descargar de internet, buscan la integral indefinida o buscan tabla de integración y les va a salir una tabla donde va a estar todos los tipos de integración que son directos. Hablamos de polinómica, logarítmica, trigonométrica y algunas en particular como exponencial y, y algunas combinaciones también de exponentes como son la potencial, que también es un tipo de integración directa. Además de la integración directa, tenemos que también dominar la integración por partes. Bueno, por ahí hay una regla mnemotécnica de la integración por partes que habla de la vaca vestida de uniforme. Yo no me la sé muy bien, pero recuerdo siempre la ecuación. La integración por partes es una de las más utilizadas en la primera parte del curso. Así que es súper importante que la dominan bien. De hecho, recuerdo una evaluación donde salieron tres integraciones por parte. Digamos, había que sustituir tres veces esta, esta U de B para lograr resolver el problema. Además de la integración por partes, también tenemos que saber sí o sí las integraciones que son por cambio de variable. Integración por cambio de variable. Cambio de variable. Las integraciones que son por cambio de variable, por lo general son integraciones más o menos del tipo directa, sin embargo, tenemos que hacer una pequeña transformación para lograr que se vea claramente que es del tipo de integral directa. Entonces, por lo general acá tenemos combinaciones que podrían ser senos por cosenos, senos divididos en senos, eh, cosenos dividido en alguna otra función trigonométrica y también algunas fracciones particulares que después de resolver muchas integrales uno puede asumir que son por cambio de variable y no confundirse también con el otro método de integración que es altamente utilizado, que es el último que van a tener que estudiar bastante fuerte, que es la integración por fracciones parciales. Entonces, como bien les decía, las últimas dos partes, que son el cambio de variable y las fracciones parciales, tienen algunos ejercicios que tienden a confundirse, ya que por lo general ustedes revisan que el criterio para utilizar fracciones parciales es que el denominador de una fracción tenga un polinomio de mayor grado al numerador. Y eso realmente no es
estricto. O sea, hay algunas ecuaciones que con un simple cambio de variable pueden realizar una división, una fracción, y les sale en dos pasos, y si lo intentan hacer con fracciones parciales, probablemente ni siquiera lleguen al resultado. Entonces, no es que todas las divisiones o fracciones en el fondo sean resueltas por integrales de fracciones parciales, sino que algunas son resueltas por cambios de variable, e incluso algunas son resueltas simplemente con lo que odiamos la mayoría de los que estudiamos ingeniería, que son sumar unos, o sea, perdón, sumar ceros de manera conveniente, o multiplicar por uno también de manera conveniente, que eso es algo que en general cuesta mucho digerir y tiene que conllevar bastante práctica para perfeccionar. Les consulto por temas netamente obligatorios. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe, no. No. Vale. No, no por el momento, profe. Entonces, me parece que en estas dos primeras clases pasaron la clase introductoria, donde más o menos se les explicaron lo que eran las ecuaciones diferenciales, y donde también más o menos se les empezó a pasar el primer tipo de ecuación diferencial, que es el que se va a utilizar en la mayoría parte del curso, que es la ecuación diferencial de variables separables. Entonces voy a borrar lo que escribí en la pizarra. Recuerden que esto queda todo grabado, así que no es necesario que copien. Y quiero que veamos cortamente y rápidamente la definición de la ecuación de variables separables. Entonces, la ecuación diferencial de variables separables, por lo general en los libros y en la literatura van a encontrarla como BS, ya que es una abreviación de variables separables, y cumple una condición en particular que es bastante útil, y es que las derivadas de las variables se acostumbra a anotar de y a de x, ya que por lo general se trabaja con la variable y como variable dependiente y como x la variable independiente. Entonces, de y a de x es estrictamente igual a una función de x por una función de y. Obviamente, como la multiplicación es equivalente a la división, entonces también se puede cumplir que se puede expresar como una división de funciones. En realidad lo importante y lo realmente importante es que se puedan separar cada una de las variables. Por eso se denomina de variables separables. Entonces, al poder lograr tomar las variables y separarlas en dos funciones, lo que nosotros podemos hacer es juntar cada una de estas funciones con su respectiva variable. Eso quiere decir dejar el diferencial de x con la función f de x y el diferencial de y con la función g de y, que son las que están en pantalla, pero con la condición de que el diferencial siempre tiene que estar en el numerador. De modo que para resolver esta integral que está a nivel genérico en la pantalla, lo que uno tiene que hacer es, primero que todo, dejar los diferenciales en el numerador, o sea, el de y sigue quedando al lado izquierdo, no es necesario pasarlo al lado derecho, y nos va a quedar como de y sobre g de y. O sea, dejé el respectivo diferencial y con la función correspondiente g, que depende de y, y al lado derecho de la igualdad tendríamos que dejar f de x con el diferencial de x.
Teniendo la ecuación ya de esta manera, donde tenemos un diferencial con su respectiva función, lo que podemos hacer es llegar a integrar. O sea, acá rápidamente integramos y nos va a quedar básicamente que la integral de y de la función y es igual a la integral de f de x por la función de x. Entonces, la integral de variables separables, que es la ecuación diferencial de variables separables, que es una de las más básicas que se van a ver, que es de primer orden y cumple además otros requisitos, es en particular una ecuación que se resuelve bastante rápido si se quiere no estudiar la parte de integración. O sea, solamente tenemos que separar variables, dejarlas con sus respectivos diferenciales, y luego integrar en ambos lados. La dificultad de la ecuación en sí va a depender de la integral que les toque hacer. Van a haber integrales que son bastante más difíciles que otras, y lo más probable es que se mareen un poco y les cueste resolverlas si es que no se llevan bien con la integral. Como esto es ayudantía o clase de ejercicio, como quieran verlo, en realidad la definición no es tan importante como que hagamos un problema. Entonces, esta definición que está ahí la pueden volver a repasar, estudiar y verla bien en el video o en la clase con el profesor José. Y veamos, en este caso, un ejercicio que aplique la definición de ecuación diferencial de variables separables. Entonces, partamos con una que es clásica para empezar a aprender a llevarle el ritmo al curso y en la que muchas personas tienden a equivocarse. 1. Entonces, dice, la derivada de la función y respecto a x, o sea, de y a de x, es exactamente igual a y. ¿Qué pasa con esta ecuación diferencial de variables separables? Se tiende a confundir cuando uno está empezando a estudiar las cuáles son los diferenciales que van con las respectivas variables. Si bien debería estar claro que el diferencial de y va con la variable y y que el diferencial de x va con la variable x, he visto en bastantes evaluaciones, y soy ayudante de bastante tiempo, así que puedo decir con certeza de que quizás tengan problemas con esto, es que toman la ecuación, dejan el diferencial de y a un lado, al lado izquierdo, y el diferencial de x lo pasan sin respetar la respectiva variable. Entonces llegan a esta igualdad de y es igual a y por dx, y intentan integrar acá. Entonces, claro, al lado izquierdo, el diferencial de y integrado les va a quedar y de x, y al lado derecho se van a topar con el problema de que tienen que integrar y respecto a x. Entonces, para cuando estén estudiando, tengan en consideración que esto no se resuelve así. Todo esto que escribí en la pantalla está malo. Ese no es el método de resolución, en realidad. Lo hago simplemente para que no les pase que tengan que equivocarse de esta manera, ya que es la más clásica. Lo correcto en este caso sería tomar cada una de las variables, como he dicho creo que varias veces, y dejarlas con su respectivo diferencial. O sea, tomamos el diferencial de y lo dividimos por la función y, ya que el diferencial tiene que estar con la función, y el diferencial de x en este caso le va a tocar quedarse un poco solo. Y acá es donde integramos. Y estas integrales se tratan como integrales independientes. O sea, se resuelve la del lado izquierdo de manera independiente y la del lado derecho de manera independiente. O sea que en la del lado izquierdo teníamos que integrar esta función que depende de y como si fuera una función completamente aparte de la función x, y el lado derecho, que es la que por lo general queda con el de x, tenemos que tratarlo igual que fuera una integral como las que se vieron en cálculo 1, cálculo 2, o las que van a encontrar en internet.
Entonces tienen que ir a su tabla de integración y tenemos que resolver, por ejemplo, las voy a llamar I1 e I2. Voy a separar un poco la pizarra. I1 entonces, que va a ser nuestra integral 1 que debemos resolver, va a ser la integral de I sobre I. Entonces ustedes van a ir a su tabla de integración y en su tabla de integración les va a salir en particular que hay un tipo de integración polinómica que funciona bastante bien, que dice que la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 dividido en n más 1. Pero tiene una particularidad, y es que como el denominador no se puede indeterminar, n tiene que ser distinto de menos 1. Total y completamente distinto. Entonces, si ustedes intentan resolver la integral 1 transformándola como una integral polinómica, les va a quedar que es la integral de I a la menos 1 de I. Realmente eso no lo pueden hacer porque, como bien expliqué, el exponente n tiene que ser distinto de menos 1, y justo en esta integral está ocurriendo que el exponente es menos 1. Entonces, lo que en realidad tenemos que hacer es recordar que la integral de 1 sobre x, de x, es exactamente igual al logaritmo natural del valor absoluto de x. Podría haber dicho simplemente, ¿saben qué? La integral de 1 partido por x es el logaritmo natural, pero cuando llego y digo eso, se suelen confundir que cuando les queda la integral, por ejemplo, de 1 sobre x cuadrado, algunos, como siempre han visto el logaritmo natural, llegan y dicen, bueno, entonces esto es el logaritmo natural de x cuadrado. Y eso es tajantemente falso, porque cuando tenemos 1 sobre x cuadrado, ya estamos en un dominio donde el n o el exponente es distinto de menos 1. Entonces se tiende a confundir y se tiende a incurrir en ese error, siendo que es un error como de un poco de operaciones básicas, y les confieso que yo también en algún momento caí en ese error. O sea, es un error, a pesar de que se pudiese considerar un poco tonto, es bastante común, incluso en personas que son entendidas en este tipo de integración. Sucede que uno hace tanto la integral de 1 sobre x que cuando se encuentra con 1 sobre x elevado a otra cosa, tiende a pensar que es logaritmo natural. Y entonces esto es falso, es distinto, completamente distinto. Y es uno de los tips que tienen que recordar siempre, porque es fijo, 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 les va a llegar una integral en la que van a tener que resolverla así. Bueno, solucionada esa vuelta que me di en el fondo para intentar darle un tip, borraré todo lo que sobraba hacia abajo. Y entonces, como sabemos que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, tratamos la variable y como si fuera una variable x cualquiera, y decimos entonces que la integral 1 es logaritmo natural, pero ahora del valor absoluto de y. Y hay que nuestra variable a trabajar en esa integral 1 era, en el fondo, la variable y. Lo que siempre también odiamos los ingenieros, nunca olvidar la constante de integración, ya que si uno olvida la constante de integración, por lo general tienden a pasar cosas bastante extrañas, como que simplificamos términos y llegamos a igualdades como 2 es igual a 1, 1 es igual a 0, cosas que no tienen ningún sentido. Tenemos que resolver ahora la integral 2. La integral 2 es bastante fácil, es la integral de dx. Y cuando no tenemos ninguna variable que acompañe al diferencial, tenemos que asumir que lo que acompaña al diferencial es un número 1. Recuerden que hay un número 1 imaginario, que siempre se pone, o sea, no es que sea imaginario, lo que pasa es que está, pero es invisible, por así decirlo. Y entonces esta integral de 1 por dx es simplemente x, más, recuerden, la constante de integración 2. Entonces la ecuación 1, que es la que estábamos resolviendo, queda resuelta si igualamos I1 a I2. O sea,
logaritmo natural del valor absoluto de i más una constante 1 es igual a x más una constante 2. Como las constantes tienen algunas propiedades dentro de los números reales, ya que son constantes, puede ser cualquier número, yo podría tomar una constante 3, que no me interesa cuánto es, pero que cumple la relación de que la constante 2 menos la constante 1 da su valor. O sea, yo estoy transformando dos constantes en una sola, diciendo, bueno, tomo la constante de integración 2, le resto la constante de integración 1, y así tengo escrito de manera mucho más cómoda la expresión logaritmo natural del valor absoluto de i es igual a x más una constante 3. Entonces yo podría llegar y dejar en el fondo el ejercicio hasta aquí. Esta se denomina solución implícita, ya que para despejar, por ejemplo, i no puedo hacerlo de manera directa, sino que no está como i es igual a algo de x, sino que tenemos un logaritmo natural de i es igual a x, lo que significa que no es explícita para i. Quizás lo sea para x porque el x está solo, pero como nos interesa, y como lo dije al principio, que la variable i sea la variable por lo general dependiente de x, lo que también nos conviene y lo que nos van a preguntar es cuánto vale i en función de una cierta cantidad de x. Entonces, en ese caso nos conviene siempre despejar la función y solución explícita, o sea, intentar despejar la i en función del x. Voy a borrar un poco todo para que vayamos despejando esa i, ya que aquí sale un truco que también es bastante utilizado en la resolución de ecuaciones diferenciales. Logaritmo natural de i es igual a i. Ya. Habíamos llegado entonces a que el ejercicio 1 tenía como solución logaritmo natural del valor absoluto de i es igual a x más c, 3. Recordemos que C3 era la combinación de C2 y C1, que eran las constantes de integración respectivas para cada una de las integrales vistas. Siempre tenemos que preguntarnos cómo eliminar la parte que nos está volviendo no explícita la solución, y en este caso en particular, la parte que nos está volviendo no explícita la solución es el logaritmo natural. Como es el logaritmo natural, lo que nosotros tenemos que hacer para eliminarlo es aplicar la base del logaritmo natural, que es un número denominado número de Euler, o como ustedes quieran. Entonces, cuando nosotros aplicamos el número de Euler, nos va a quedar Euler elevado a cada uno de los exponentes, y se cumple la relación de que Euler elevado al logaritmo natural de i es en realidad i. O sea, al lado izquierdo nos va a quedar i, y al lado derecho nos queda Euler elevado a todo lo que está en el lado derecho anterior, o sea, Euler elevado a x más una constante 3. Podríamos dejarlo hasta ahí. De hecho, se puede, es bastante factible dejarlo hasta ahí. Pero esto se puede seguir arreglando un poco para que siga siendo más simple para ustedes cuando intenten resolverlo. Y entonces depende un poco también de su criterio cómo les va a quedar la dificultad del problema. Lo que yo podría hacer para intentar simplificar un poco más sería tomar algunas propiedades de la función exponencial o de la suma de exponentes, y recordar que lo que está al lado derecho entonces se puede escribir como Euler elevado a x por Euler elevado a una constante 3. Importante, el número Euler o Euler es un número netamente constante. De hecho, en la calculadora pueden poner cuánto vale, y creo que vale 2,71 y una cantidad infinita de números decimales. Es como el número pi. Es un número que no se conocen todos los decimales, pero al final es finito y es constante. Entonces, perfectamente yo puedo adueñarme de esa definición de que es un número constante
y tendría Euler elevado a una constante. Como ambas son constantes, no hay problema en que yo diga que una constante 4 es igual al número Euler, que sigue siendo constante, por una elevado a una constante 3, que sigue siendo constante. De esta forma, entonces, la solución I de la ecuación diferencial va a ser una constante 4 por Euler a la X. Y entonces ahora sí tenemos la solución escrita de manera explícita. O sea, ya podemos ponerle cualquier parámetro o valor de X y podemos encontrar cuánto vale el valor de Y. Me emocioné un poco y no les pregunté si había alguna duda, y siempre tengo que hacerlo. Entonces les voy a preguntar ahora y podemos volver un poco. ¿Se entendió todo o hay algo que tenga que explicar de nuevo? Yo tengo una duda, pero de algo que hiciste en el ejercicio anterior, de cuando teníamos que integrar una fracción y esa fracción estaba elevada, por ejemplo, a x cuadrado, ¿Claro? y no se podía aplicar a la propiedad del logaritmo. En Ujú. ese caso, entonces, es x elevado a menos 2, y ahí se integra. Claro, de hecho voy a borrar acá y lo podemos resolver con la misma función que yo había puesto, con la misma relación que está en internet y en todas las tablas de integración. Sucede que la integral de perdón, la integral de x elevado a n, con el diferencial de x, que siempre se me olvida, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, tiene la forma x elevado a n más 1 dividido en n más 1. Y eso es válido para cualquier n que no sea menos 1. N distinto de menos 1. De modo que si tú te enfrentas, por ejemplo, a 1 partido x cuadrado, tú tienes que escribirlo simplemente como si fuera el 2 como un exponente. Como tú creo que me dijiste, te queda x a la menos 2 con el diferencial de x. Como ahora no estamos en x elevado a menos 1, podemos llegar y aplicar la fórmula. Entonces la fórmula dice que nos va a quedar x elevado a n más 1, como en este caso n es menos 2, nos va a quedar elevado a menos 1, y abajo elevado por n más 1, o sea, dividido en menos 1. Y entonces, claro, esta integral no es logaritmo natural de x cuadrado, sino que es menos 1 dividido en x. Y va a suceder así con todas las integrales que tengan 1 partido en x cubo, 1 partido en x cuadrado, 1 partido en x a la n en el fondo, va a cumplir la condición que está ahí. No sé si eso aclara tu duda. Sí, quedé súper claro. Gracias. Ya. Si no hay más duda, entonces veamos otro ejercicio. Recuerden que por reglamento tengo solamente 1 hora para hacerle la ayudantía, ya que no puedo sobrecargarlo, y lo cual está muy bien porque también sería sobrecargarme un poco a mí. Van a encontrarse entonces ecuaciones diferenciales de variables separables que no van a ser tan fácil de resolver con la integración clásica, que es como la que vimos recién. Y quiero que veamos entonces un ejercicio número 2, que de hecho no parece de variables separables. Uno se da cuenta después de haber resuelto varios ejercicios de este tipo, y entonces tiene esa dificultad agregada. Es un ejercicio tipo prueba, así que les va a servir bastante para estudiar. Vamos a poner número 2, para seguir el orden correlativo. Dice x por y, menos 2y, más x menos 2, con el diferencial de y, es igual x por y,
más 3 menos x menos 3 con el respectivo diferencial de x. Entonces, este ejercicio salió en un control del 2016, que creo que fue el control que di yo cuando era estudiante, y tiene la particularidad de que entraron materias, creo que hasta como una materia que se denomina integración, ecuación diferencial lineal, y el problema de las evaluaciones que ustedes van a tener es que se van a tener que enfrentar a una serie de ecuaciones diferenciales, pero no van a saber de qué tipo son. Obviamente, como nosotros hasta esta ayudantía hemos visto variables separables, esta ecuación tiene que ser de variables separables, pero cuando ustedes ya vean ecuaciones lineales, ecuaciones exactas, ecuaciones homogéneas, van a tener que lamentablemente enfrentarse a decidir cuál tipo de ecuación tienen que resolver y cuál método de resolución van a usar. Entonces, esta ecuación a simple vista no parece de variable separable, ya que es un poco complicado imaginar que la podemos expresar como multiplicación o división de las funciones que dependan solamente de x y dependan solamente de y. Recuerden que tenemos que cumplir eso de que el diferencial de y respecto a x sea una función de x por una función de y. Pero haciendo unos pequeños arreglos algebraicos, podemos llegar a una factorización que es más o menos coherente y nos dice de manera no muy intuitiva que esta sí es una ecuación diferencial de variables separables. Cuando se enfrentan a este tipo de problemas, entonces lo que les conviene siempre es empezar a factorizar. Si se dan cuenta, tanto el lado izquierdo como el lado derecho cumplen la condición de que si uno factoriza por una cierta variable va a llegar a algo que más o menos es parecido, y donde tenemos que volver a aplicar otra factorización que es la que yo les contaba que es como anti-intuitiva. Para ejemplificarlo bien, vamos a empezar a resolverlo. Si se dan cuenta, los dos términos que estoy subrayando, y los dos términos que estoy subrayando al lado derecho, cumplen la condición de que se pueden factorizar fácilmente por i. Entonces no nos preocupamos de los que están al lado derecho de cada uno de los paréntesis, sino que nos preocupamos de estos que acabo de subrayar y los factorizamos. Por temas de no confundir con los paréntesis, voy a utilizar paréntesis cuadrados para los paréntesis que antes eran redondos, ya que ahora voy a explicar otros paréntesis. Factorizamos por i, solamente los términos subrayados, y me va a quedar x menos 2 más, por comodidad y por un tema visual, voy a agrupar esta suma, que no hay nada que me lo impida, y lo voy a dejar dentro de un paréntesis, o sea, x más 2. Ahí no estoy violando ninguna regla matemática, ya que solamente estoy agrupando una suma. De hecho, ese paréntesis podría sacarlo perfectamente y no influiría en nada. Haré lo mismo al lado derecho, me queda el paréntesis cuadrado, factorizo por i, y me quedaría x más 3, menos, y aquí también el truco de que cuando uno pone un signo negativo antes de un paréntesis, cambian todos los signos dentro del paréntesis. O sea, acá ya no me va a quedar menos x menos 3, sino que me va a quedar menos x más 3. Y todo esto con el respectivo diferencial de x. Ahora bien, hasta aquí espero que no haya ningún problema, ya que solamente tomamos dos términos y le sacamos el factor común. Pero en el siguiente paso, disculpen, me equivoqué en este, es un signo negativo, no es un signo positivo. Este es x menos 2. Ahora sí. En el siguiente paso puede que haya algún problema. Esta expresión que está acá con paréntesis cuadrado tiene la particularidad de que también tiene términos comunes. Lo que pasa es que no son términos comunes que sean únicos, sino que tiene un término en común que es agrupado. Son los que voy a subrayar acá. Acá estaría x menos 2, y al lado derecho x más 3, y nuevamente x más 3.
Entonces yo también puedo hacer, de manera similar a lo que hice anteriormente, una factorización con el factor común, que serían los que están subrayados. Así nos va a quedar x menos 2, que sería el factor común, por el término que está en el primer término a la izquierda, que no es x menos 2, es y. Y el término que está en el lado derecho, el término derecho que está subrayado, es 1. Entonces, aquí nos queda y más 1, con el respectivo diferencial de y. De manera similar, en el lado derecho, sacamos el factor común, que es x más 3, factorizamos, y entonces el término que no es x más 3 en la parte subrayada a la izquierda es y el término que no es x más 3 en la parte subrayada a la derecha es menos 1, con respectivo diferencial de y. Para acá y pregunto, lo voy a preguntar así, porque sé que es un poco complicado. ¿Alguien entendió la factorización que hice? Em, ¿O está un poco difusa de ver? no, o sea, lo que hiciste fue como, hiciste esta multiplicación para de alguna forma llegar a lo de arriba. Ujú. Em, sí, o sea, viste cuáles eran no, no sé si es lo correcto, pero viste cuáles eran los factores que multiplicaban estos dos paréntesis en común. En ese caso era el i y el más uno, Claro. una cosa así. O sea, de hecho, esa igualdad se cumple. Si se puede cumplir, lo que pasa es que el tipo de agrupación o de factorización es un poco difícil de digerir al principio, como les había dicho. O sea, uno tiende a factorizar siempre los factores comunes que son únicos, una y, una en x, o tiende a factorizar productos notables, que son estos típicos suma por su diferencia, o un binomio al cuadrado, que son lo clásico que sabemos desde el colegio. Pero cuando nos topamos con términos que son semejantes, que no son únicos, un x más algo o un y más algo, tendemos a tener este problema. Yo ya sé cómo hacerlo porque he hecho varias veces este ejercicio y también porque lo entendí de cierta manera. Entonces yo les voy a pedir, en función del tiempo, que más o menos repitan el video, lo vean e intenten entenderlo, e incluso intenten hacerlo ustedes. Igual de todas formas yo les voy a mandar este control, que es el control del 2016, se lo voy a mandar a su correo y les voy a mandar el solucionario de este control, y la ventaja es que el solucionario del control no es solamente el resultado, sino que es una breve descripción de cómo se obtiene el resultado. O sea que ustedes estudiando ese control pueden entender toda la materia perfectamente si es que no han estudiado la materia, si es que no quieren estudiarla, solamente leyéndolo, ya que tiene partes que son de materia, partes que son de resolución y partes que son de algunos errores clásicos que uno comete. Así que se los voy a mandar después de la clase al correo, junto con el video de esta clase. Ahora bien, Eh, dígame. en la ecuación original, el x menos 3 debía ser x más 3, ¿cierto? No. En la ecuación original tenemos al lado derecho x por y más 3y menos x menos 3. Lo que sucedió es que yo cambié el signo menos Negativo, ya. con el menos que está abajo en el paréntesis. Ahí está. Mira, este término que voy a encerrar en un cuadrado, en realidad es equivalente al que está arriba. Lo que pasa es que el signo negativo antes del paréntesis cambia a los dos. Ya. Ya no estamos en presencia de sumas, de hecho estamos en multiplicaciones. Y la ventaja que tenemos acá es que las multiplicaciones son con variables que no están combinadas.
O sea, logramos lo que queríamos, que era separar variables. Y acá tenemos que tirar cada una de las variables con su respectivo diferencial. Entonces, además tenemos que cumplir, siempre recuérdenlo, que el diferencial tiene que quedar en el numerador, nunca en el denominador. O sea que la forma correcta de separar las variables es la siguiente. I más 1 dividido I menos 1 con el diferencial de ahí igual a X más 3 dividido en X menos 2 con el diferencial de X. O lo que es similar, el I más 1 que estaba multiplicando, lo dejé multiplicando en el numerador al diferencial de I, y el I menos 1 que estaba a la derecha lo pasé dividiendo, y hice lo mismo con los que dependen de X. El X más 3 lo dejé donde estaba, con el diferencial de X, y todo lo dividí por X menos 2. Ahora, como tengo las variables separadas ya, lo que puedo hacer es llegar a integrar. Integramos al lado izquierdo y al lado derecho. Similar a lo que hicimos antes, esta va a ser I1 y esta va a ser I2. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver estas integrales? ¿Eso no era con los ceros convenientes? ¿O no es conveniente? Sí, una forma de resolverlo es así. La podemos resolver con 0 o 1 convenientes. De hecho, es la forma más rápida de resolverla. Otra forma también de resolverla, eso sí, es con sustitución. Pero yo también prefiero 1 o 0 convenientes. Bueno, resolvámosla así, no es tan larga la resolución. Borraré un poco el caso de cómo lo que estuvimos haciendo para llegar a la variable separable y dejaré solamente las integrales. Entonces, I1 es igual a la integral de I más 1 dividida en la integral de I menos 1 con el respectivo diferencial de I. Me queda un poquito extraño. Voy a resolver I1 primero y después me dedico a resolver I2. Que la voy a dejar por el ladito también, para que no se me olvide. I2 es igual a la integral de X más 3 dividida en X menos 2. Ya. Como bien dijo su compañera, la forma correcta y la más rápida también de resolver esta integral I1 es sumando un cero conveniente. O sea, tomo la integral I1 y le sumo. ¿Con qué fin tengo que sumar? Tengo que hacer aparecer el denominador en el numerador, siempre. O sea, que yo tengo que hacer aparecer el número que está en el denominador sumando y restando el mismo número. Y en este caso es fácil porque como es menos 1, lo que tengo que hacer es sumar y restar un 1. Y ahora tengo que agrupar de manera conveniente todos estos números para que en el numerador me aparezca el denominador. O sea que, claro, acá es súper simple restar el 1 con el menos 1, que de hecho es el 0 que acabamos de escribir, y vamos a volver al paso anterior, lo que no tiene sentido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agrupar para que aparezca el denominador en el numerador, o sea, ese menos 1, dejarlo con el i, y aparte, escribir la suma de los otros dos. Si se dan cuenta, aquí nosotros logramos hacer aparecer en el numerador, perdón, el denominador, y además cumplimos la condición de que es exactamente igual lo que escribimos ahí a la integral con la que partimos, no hemos modificado en nada. Y esto con el respectivo diferencial de I. Entonces,
ahora I1 lo resolvemos separando fracciones. O sea, acá me va a quedar la integral de I-1 dividido en I-1 de I. Y aprovechamos la otra propiedad de la integral, que dice que la suma de una integral es la suma de las integrales. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. O sea, nosotros tomamos la fracción original y la transformamos en dos fracciones, con la particularidad de que ahora tenemos dos fracciones que se pueden integrar fácilmente. Y uno entonces va a ser la integral de I-1 dividido en I-1. Como los términos son exactamente iguales, eso se simplifica y nos va a quedar 1. O sea, nos va a quedar la integral del diferencial de I. La integral del diferencial de I es I. O sea, acá va una I. Y la que pudiese llegar a complicarle un poco es la integral que está al lado derecho. Pero no se preocupen que esa integral es bastante fácil, se resuelve con una sustitución. No, primero que todo la voy a escribir con el 2 afuera. Recuerden que la constante sale de la integral. Me queda 1 dividido en I-1 de I. Y si nosotros hacemos el cambio de variable, que lo voy a escribir un poco más arriba por temas de comodidad, U es igual a I más I menos 1. O sea, yo hago la sustitución U es igual a I menos 1. Entonces tengo la relación de que el diferencial de U es igual al diferencial de I, y como el menos 1 es una constante, queda prácticamente igual. O sea, yo transformé esta expresión en dos veces la integral de 1 sobre U de U. O lo que es exactamente igual, I más logaritmo natural del valor absoluto de U. Recuerden que cuando nos enfrentamos a 1 sobre algo, siempre es logaritmo natural. Entonces borraré un poco los acomodos que hicimos, ya que tengo que volver a escribir la integral 1, que dice, la integral 1, que sería I más logaritmo natural del valor absoluto de U. Pero U, como habíamos dicho, es una sustitución, y me queda el logaritmo natural de I menos 1. Y tenemos resuelta nuestra integral 1. En el tiempo Creo que falta un 2, ¿no? sí, muchas gracias, me falta el 2. Muchas gracias. Aquí abajo también, ese 2. 2 veces el logaritmo natural. Muchas gracias. Similar a lo que se hace con esta integral, se puede resolver la integral 2, y como les iba a decir, en función del tiempo la voy a ir resolviendo un poco más rápido. La integral 2 es x más 3 dividido en x más 2, o sea, en x menos 2, perdón, con el de x, y acomodando, haciendo aparecer mágicamente estos números, nos queda x menos 2 dividido en x menos 2, más la integral de 5 dividido en x menos 2. Ambas van con el diferencial de x, que siempre se me olvida, para que lo tengan en consideración. Eso es comprobable, lo pueden comprobar siempre y cuando hacen lo mismo que hicimos antes. Sumamos 2 y restamos 2, juntamos los términos y nos va a quedar esa misma expresión. Entonces, ahora la integral 2 es similar al caso anterior. La primera integral, la del lado izquierdo, es x. Y la del lado derecho se resuelve exactamente igual a la que era con y, solo que ahora tenemos que hacer la sustitución en función a x. Y nos va a quedar 5 veces, que aquí 5 es la constante, el logaritmo natural de x menos 2. Y tenemos resuelta entonces la integral 2. Y recuerden que la solución de la ecuación diferencial no es ninguna de estas integrales. La solución de la ecuación diferencial es en realidad la igualdad de estas integrales. O sea que cuando nosotros expresamos la solución de la ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer es poner I1 igual a I2. O sea, que la solución será I más 2 veces el logaritmo natural de I menos 1
es igual a x más 5 veces logaritmo natural de x menos 2. Casi me saco un 1, porque me faltaron en ambos casos las constantes de integración, C1 y C2. Ahora bien, hay un tema que podemos madurar después quizá, y es que las constantes en realidad no necesitamos ponerle subíndice, no tienen que ser siempre C1 y C2, porque uno hace cambios mágicos con la constante, y por lo general hace 10 cambios con la constante en un ejercicio, entonces ir enumerando las constantes no tiene mucho sentido. Así que lo que uno acostumbra a hacer es en el resultado final siempre poner el más C. O sea, acá más C, y sin ponerle subíndice 1, 2, 3 o cualquier tipo de subíndice. Y acá estaría la solución de la ecuación diferencial, que como bien les decía, es de variables separables, aunque al principio no se entiende muy bien cómo se hace la factorización. Bueno, como les dije, vamos a dejar la ayudantía hasta acá. Y les voy a enviar este video que está siendo grabado a sus correos. Y además les voy a enviar un control con su respectiva resolución para que ustedes vayan estudiando. Como les decía, ese control tiene materia, tiene de todo, porque lo resolvimos pensando en personas que quizás no asistieron mucho a cátedra. Así que si tienen alguna pregunta me la hacen, y si no, nos veremos la próxima semana. Sin preguntas por acá, profe. Ok. Bien, profe, gracias. Me quedó claro el menos 2 más 2. Ah, ya. Bueno, les envío igual el video y el control con la respectiva resolución. Nos vemos la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Hasta luego. Gracias, igualmente. Chau. Chao, hasta luego.